uno de los más poderosos santos dorados de Atena y también uno de los mejores, si es que no, el mejor de los villanos de la franquicia. Tenemos aquí al tercero de los 12 caballeros dorados. ¿Qué tal? Un saludo a todos, soy Dark. Bienvenidos una vez más a The Dark Reviews y vamos con el análisis de esta figura no oficial en formato de bloques de construcción de Saga de Géminis, también uno de los personajes más queridos de la franquicia. Y bueno, ¿qué es lo que podemos decir de esta minifigura, que es la quinta, si no me equivoco, dentro de la colección de minifiguras de Saint Seiya? Y es que, bueno, vamos a comenzar por lo obvio, y eso es que, al igual que en el resto de minifiguras de la colección, no vamos a tener una base sobre la cual poder acoplar al personaje, la cual nos podría servir en esta minifigura que no tiene accesorios que comprometan el equilibrio de la misma, pues no serviría para equilibrarla. Pero lo que sí vamos a tener son una buena cantidad de piezas específicas para este personaje, al mismo tiempo que para esta minifigura, que le van a dar una muy buena apariencia, bastante similar considerando el formato y la escala a lo que pudimos ver nosotros principalmente en el anime. Y bueno, para poder analizar correctamente esta minifigura vamos a tener que desarmarla, así como hemos hecho con las anteriores, para poder ver bien las piezas de armadura que está portando. Y bueno, ya después la vamos a ir armando poco a poco para ver finalmente cómo es que queda. Aquí me acabo de percatar que la falda la tenía colocada al revés. Que bueno, no pasa nada, una pequeña disculpa por ello, y ahora ya que la ensamblemos, pues ya la vamos a dejar colocada correctamente. Al menos esto sirvió para darnos cuenta que en realidad no afecta al ensamble o a la sujeción de piezas la forma en la cual coloquemos nosotros esta pieza, pero creo que sí es importante, al menos en términos estéticos, pues colocarla correctamente, que a fin de cuentas, insisto, esto no va a ser un problema, puesto que ya desarmamos aquí la minifigura de Saga. ¿Qué es lo que podemos decir de las piernas? Primero, tenemos una pequeña variación respecto a la prenda que utiliza debajo de la armadura, porque al menos en las figuras inspiradas en el anime, esta suele ser negra, porque al mismo tiempo, hablando de la serie Midcloth, pues la parte del cuerpo nos va a servir también para poder ensamblar la armadura en una figura completamente negra, como si esta estuviese siendo manipulada a distancia por Saga. Pero aquí tenemos esta prenda en color dorado, que en todo caso, para que fuese un poco más similar al manga, tendría que ser blanca. A fin de cuentas, no me parece que sea algo que demerite la pieza, simplemente un detalle a señalar, ni siquiera a destacar tanto. Insisto, no es como tal un error o algo que comprometa el valor de exhibición, pero a diferencia de lo que hemos visto en los otros santos dorados o en las otras minifiguras de Saint Seiya en este formato, pues sí tenemos aquí una coincidencia bastante grande del color en cuanto a la prenda que utiliza debajo de la armadura con las impresiones que corresponden ya como tal a la propia protección de la parte inferior del cuerpo, entiéndase a las piernas y a las grebas. Algo que me agrada es que tenemos diseñada aquí, sobre todo en las piernas, las partes salientes de la protección de las rodillas, que de hecho las tenemos impresas hasta la altura de los muslos, y esto me parece algo bastante bueno, porque las salientes que tenemos tanto a la altura de los codos como a la altura de las rodillas en la armadura de Géminis, pues son partes características de la propia estética de la armadura. Por lo demás, me agrada también que tengamos el diseño a la altura de las espinillas, aunque dicho sea de paso, aquí sí está un poco más arriba tal vez de lo que debería, pero no es algo que vaya a considerar un error, más bien creo que es una consecuencia del propio formato y de la escala de esta minifigura. Si continuamos nosotros con la parte superior inmediata, que sería la falda de la armadura, podemos ver cómo conserva las 4 placas principales, las de los costados, o al menos alcanzamos a ver parte de las placas de los costados, y también la placa frontal y la placa trasera, bastante similares entre sí, pero es un poco más cuadrada, sobre todo en la parte superior, la que vamos a tener para la parte frontal de la protección pélvica o de la protección de la cadera. Pero los detalles son verdaderamente buenos. Me agrada que tengamos cierta distinción entre la parte trasera y la parte delantera, puesto que esto le da un valor de exhibición agregado a la pieza, además de que también calza con lo que pudimos ver nosotros principalmente en el anime, ya que esta minifigura pues está inspirada directamente en los diseños de Shingo Araki. Si nos vamos ahora al torso, podemos ver que básicamente es el mismo que vimos en las otras minifiguras. Tenemos un torso dorado
con algunas líneas que van a simular la propia musculatura del personaje, pero también es algo necesario porque no vamos a tener en estas piezas ni en la falda, lo podemos ver aquí, y tampoco en la protección del torso o en el peto que incluye las sombreras, no vamos a tener ninguna porción a los costados. Por lo tanto, es importante que a la altura del torso pues tengamos esta coloración para que no luzca incompleta la armadura. Asimismo, como he mencionado en los otros análisis, no voy a considerar un error o no es una equivocación o una mala decisión de diseño el hecho de que no tengamos completa la falda a los costados, porque de esta manera no se compromete la movilidad de los brazos, porque por el propio formato pues no es una figura tan articulada como las de otras figuras más grandes de la propia franquicia. Para los brazales, que es la única protección que vamos a tener en los brazos, sabemos que el propio formato pues impediría que estuviese sujeto de manera cómoda a la protección del bíceps. Vamos a tener también los brazales diseñados de acuerdo a los diseños que pudimos ver en el anime, aunque aquí sí con alguna concesión, la cual es el saliente en la parte del codo. Si bien podemos notar la forma de acuerdo al diseño, como mencioné hace unos minutos o hace unos instantes, lo cierto es que sí es mucho más pequeña tal vez de lo que debería, pero creo que también es una decisión necesaria, porque al momento de nosotros, bueno, es una decisión de diseño necesaria al momento de nosotros colocar el peto de la armadura, pues de esta manera no estorba tanto, o tal vez también porque de esta manera coincide con el mismo formato o mantiene la misma estética de las otras minifiguras. Hablando del peto, algo que me agrada bastante es que tengamos bien definidas tanto las sombreras como las diferentes placas que van a conformar esta pieza de armadura. Tenemos una distinción tanto en la parte delantera como trasera, es decir, no es la misma en de ambas perspectivas. También tenemos el cuello ligeramente alto, tal cual lo hemos podido ver tanto en el manga, en el anime y en otras figuras que tienen aquí mismo del review de otras figuras que tienen aquí mismo en el canal. Y tenemos una coloración uniforme, este color dorado que se aplica a todas las piezas de la armadura. Y tenemos tal vez un pequeño excedente de color dorado si ahora en vez de en vez de seguir con el torso, que me agrada también bastante este aspecto, digamos un poco más tosco, un poco más de tanque característico de la armadura, pasamos ahora al yelmo o al casco de la armadura de Géminis, porque el emblema de la parte central tendría que tener el fondo rojo. Y bueno, para hacer el pequeño contraste, pues aquí traje el casco de la versión Midcloth del personaje, y podemos ver cómo el fondo tendría que ser sí metálico, pero tendría que tener un tono rojizo, aunque creo que por el propio tamaño de la pieza tal vez hubiese sido un tanto complicado, no lo sé. Y de alguna manera no creo que haya estado tan mal no tener esta pieza en rojo, porque por el mismo tamaño, tal vez considerando que es una pieza no oficial, no hubiésemos tenido la alineación correcta y algún excedente o alguna mala aplicación de pigmento, si hubiese demeritado el valor de exhibición del casco o la vista que tiene el mismo. Y esto lo comento porque no solamente vamos a tener los diferentes adornos a los laterales y en la parte trasera, sino que tenemos una distinción entre los rostros de los gemelos que están representando a la propia constelación y a la armadura de Géminis, que en la mitología romana eran Castor y Pólux, y en la mitología griega, si no me equivoco, eran Castor y Pólux y Deuteros y... en este momento no recuerdo exactamente el nombre de los personajes en el cual se basa la armadura de Géminis, o bueno, el nombre griego de los personajes, recuerdo el nombre de sus contrapartes romanas, pero bueno, si lo recuerdan ustedes, siéntanse libres de dejarlo en la caja de comentarios, lo cual también agradecería mucho para alimentar al algoritmo. Y continuamos con el análisis. Podemos ver que en realidad los rostros de la armadura de Géminis son distintos entre sí. Tenemos para el rostro del lado derecho, viendo el yelmo desde el frente, una expresión mucho más seria, un poco más serena, también por la escultura que tenemos a la altura de los ojos y de las cuencas oculares, y tenemos un rostro un poco más burlón y un tanto más malvado que tenemos del lado izquierdo, lo cual simboliza ambas partes de la personalidad del propio Santo Dorado. Para el rostro de Saga, o para la cabeza de Saga, mejor dicho, vamos a tener una doble impresión. Tenemos el rostro base, el rostro neutro con las cejas azules,
que incluso considerando la escala se parece bastante a la imagen del santo, de lo que pudimos ver en el anime, pero del otro lado vamos a tener nosotros estos ojos ya enrojecidos con las cejas negras, el rostro, bueno, la sonrisa un tanto más osada y también el ceño fruncido, lo cual aquí pues es claro que está representando la parte mala de Saga. Digamos su personalidad como Ares en la versión original o como Arles en la traducción latina. Algo que me llama la atención de este rostro es que tenemos las cejas negras, y es que Saga tiene las cejas negras en su versión malvada en el manga, mientras que en el anime tiene el cabello blanco, bueno, grisáceo, casi blanco, cuando es su parte malvada, y en la versión del manga, el cabello claro lo utiliza en su versión normal, que es rubio, y el cabello más oscuro, que es completamente negro, lo tiene su versión malvada. Hablando del cabello, otra pieza que tenemos aquí para esta minifigura, coincidiendo también con el resto de minifiguras de esta colección, es una pieza de cabello azul, coincidiendo con su versión buena o con su versión estándar, su versión normal del anime, y la podemos colocar nosotros para darle un aspecto ligeramente distinto a la minifigura, y por qué no, pudiéramos utilizarlo también con el rostro malvado y recrear de una manera bastante cercana, si es que, vamos, no igual, pero sí bastante cercana, la versión malvada de Saga, insisto, del manga, porque a diferencia de lo que vimos en el anime, el cabello más oscuro representa la parte malvada y el cabello más claro representa la parte buena. Y bueno, si tuviera que decir si esta es una figura buena, regular o mala, definitivamente es una buena figura, me agrada bastante la escultura. Tal vez el único punto débil, entre comillas, que yo encontraría en esta minifigura es que me hubiese gustado que la protección de los brazos, los brazales como tal, fueran un poco más grandes a la altura del codo o a la altura de la parte superior. Creo que eso haría que se pareciera el caballero todavía más, porque definitivamente la figura es reconocible con la figura de la cual, con el personaje del cual saca inspiración. Pero bueno, ya saben ustedes lo de siempre. Suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si el video les gustó, dejen su like. En la parte de abajo, links de apoyo alternativo / económico para este espacio, como Patreon, PayPal y Ko-fi. Y sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde, noche, según cuando ven el video. Yo soy Dark, esto fue de Dark Reviews y se amanezco vivo. Nos vemos en la próxima. Chao.